cuando vi la propuesta desde el prorectorado, me vino a la memoria un montón de las presentaciones que tenemos desde el Centro de Transferencia de Turismo Rural de esta facultad, donde dictamos 2 diplomaturas de turismo rural, en donde en muchas oportunidades hemos traído el ferrocarril como recurso turístico para poner en valor, y en donde como trabajos finales de esa diplomatura los mismos estudiantes han puesto en valor al ferrocarril como recurso turístico en el sector agropecuario. Entonces, un poco tomando lo que dice Andrea, este tema de la resiliencia, cómo los actores locales, al armar emprendimientos turísticos rurales, ponen en valor el ferrocarril, ¿sí? Proponiendo diferentes alternativas de uso en función de la articulación con los sectores públicos, el sector público y el sector privado, y plantean diferentes tipos de proyectos en base a esto. Entonces, bueno, me acerqué, les pregunté si les parecía interesante y bueno, parece que atraviesa también el ferrocarril a la parte turística y puntualmente al turismo rural. ¿Por qué hago referencia particularmente al turismo rural? Porque el turismo rural es una modalidad de turismo que se desarrolla en pequeñas localidades, ¿sí? Es un turismo no masivo, un turismo generado por los actores locales, en combinación en aquellos casos que es posible y que garantice el éxito articulando con el sector público. Entonces, esta puesta en valor de recursos es uno de los ejes, digamos, teniendo en cuenta poner en valor los recursos naturales, los recursos paisajísticos y también los recursos que nos brinda de infraestructura. ¿Está lista la mía para presentar? Bueno, dale. entonces, bueno, decidí abordar esta presentación como patrimonio y ruralidad. También considerando que hace menos de un mes estuvimos articulando con la Facultad de Arquitectura, con estudiantes de la Facultad de Arquitectura que fueron a nuestro campo escuela para abordar el tema del patrimonio, la ruralidad y el color. ¿Sí? Como para que ustedes vean la diversidad que tiene este tema del patrimonio, de la ruralidad, del turismo y cómo atraviesa incluso a diferentes disciplinas. Incluso también desde la facultad, junto con la Facultad de Arquitectura, se han hecho intervenciones en diferentes localidades, en Despeñaderos, en Estación Juárez Celman, puntualmente sobre las estaciones del ferrocarril que están abandonadas y se está empezando a trabajar desde el diseño paisajístico y las posibilidades de desarrollar ahí diferentes actividades. Entonces, bueno, como para empezar un poquito, bueno, ya les comenté que en esta facultad hay un centro de transferencia de turismo rural, venimos trabajando hace muchos años, somos un equipo interdisciplinario de docentes, acá veo algunos de los docentes que son parte del equipo, y nuestro trabajo puntualmente es trabajar en los territorios, ¿sí? Trabajar en los territorios, haciendo un poco referencia a lo que decía el ingeniero Conrero al principio, viendo cuáles son las necesidades del territorio y en función de eso ir acomodando los proyectos que desde la facultad lo tenemos, que desde la facultad generamos, a las necesidades. Entonces, por ejemplo, las diplomaturas que nosotros dictamos, hablo de 2 porque una es presencial y otra la tuvimos que plantear post pandemia a distancia. Imagínense ustedes que después de la pandemia la primera modalidad de turismo que volvió fue la modalidad de turismo rural, el turismo no masivo, el turismo en espacios abiertos, atendidos por el propio emprendedor o emprendedora local. Entonces la demanda de capacitación casi que fue exponencial. En función de eso, como facultad respondimos ante esa demanda con una diplomatura no solamente a distancia, sino que también la temática se giró un poco y pasó de ser una diplomatura donde se planteaba el diseño y gestión de emprendimientos a analizar cuáles son las raíces que sustentan el turismo rural. Y de ahí es de donde sale puntualmente
un montón de temas relacionados con, por ejemplo, mitos y leyendas locales, la historia, cómo la gastronomía a lo largo de la historia y de la cultura va atravesando y se va quedando en diferentes lugares y se va modificando a medida que pasa el tiempo, y cómo esa gastronomía incluso también se puede poner en valor a los fines turísticos, cómo las formas de producción, la producción agrícola, ganadera, forestal, está atravesada según la idiosincrasia, la geografía que presente la localidad, y cómo esa diferente forma de producir puede ser también un recurso turístico. Entonces, volviendo a esto de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio, bueno, todo esto que he ido nombrando sin duda es patrimonio, ¿sí? Considerando que el patrimonio es el legado que hemos recibido del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a nuestras futuras generaciones. Si comparamos un poco esta definición de patrimonio con la definición de proyectos sustentables o sostenibles, es lo que hemos recibido del pasado, lo que tenemos en la actualidad y lo que tenemos que garantizar que las generaciones futuras también lo tengan. Entonces, alta responsabilidad la nuestra de poner en valor ese patrimonio, de reconocerlo y de garantizar que las generaciones futuras también lo puedan tener y lo puedan valorar y lo puedan disfrutar. Hablamos de distintos tipos de patrimonio, para reconocer algunos, el natural, el cultural, el histórico, que es el que, por lo general, los ingenieros cuando salimos a campo, es el patrimonio con el que estamos prácticamente a diario en contacto, ¿sí? Sin duda que van pasando de generación en generación y producen múltiples beneficios económicos, culturales, espirituales e incluso de identidad. Lo importante de esto, de la posibilidad de que este patrimonio cultural, histórico y natural produzca beneficios, se basa en la necesidad de reconocerlo, y una vez de reconocerlo, internalizarlo y ver qué uso se le puede dar a ese patrimonio, quizás para obtener algún beneficio económico, incluso sociocultural, y garantizar el buen uso para que a futuro también esté disponible. Bueno, en el medio rural, acá seleccioné algunas de las fotos que reconocemos como patrimonio. Bueno, acá en Córdoba... A esta hora de la mañana esta imagen es cruel, ¿no? Yo me imaginé que iba a coincidir con la hora del almuerzo y esa foto iba a ser trágica. Las dos, ¿sí? Si ustedes ven, hay algunas de las imágenes que nos identifican a Córdoba como patrimonio cordobés, como es el del Camino Real en el norte cordobés, y hay otros que son patrimonio como es el cabrito, ¿sí? Que lo podemos compartir incluso con otras provincias, y para algunas provincias sin duda la producción de vinos, las vides, bueno, que particularmente en Córdoba está tomando un auge muy importante la producción vitivinícola, si bien es incipiente, pero ha crecido exponencialmente en los últimos años. Entonces hay regiones de Córdoba que ya consideran la producción vitivinícola como patrimonio. Acá tenemos otra serie de fotografías que nos ilustran respecto del patrimonio, y es ahí donde aparecen las vías del tren. Aparece el tren en sí, ese es un tren más moderno, ¿sí? Las pictografías del Cerro Colorado, una pulpería en un pueblo rural, las pavas para calentar agua para el mate, el termo Stanley no es patrimonio, ¿sí? Acá lo que es patrimonio, y si yo miro esta imagen de las pavas de campo con hollín y demás, a más de uno sin duda le deben traer un montón de recuerdos relacionados con su infancia, el modo de vida, ¿sí? Quizás un mate cocido compartido a la salida de la escuela con los familiares. Una cabalgata en las sierras de Córdoba es un patrimonio que tiene de tangible y de intangible. Las construcciones típicas de los jesuitas. Entonces, cuando yo vi lo de la propuesta del desarrollo territorial a través de los trenes, las primeras imágenes que se me vinieron fueron aquellas dos que habíamos utilizado en algunas presentaciones hablando de patrimonio rural. Y
Y en esto de andar los territorios, hemos conocido muchas localidades donde, aunque el tren ya no pasa, son puestas en valor, como comentaba Andrea, en Santa Fe. Quizás a menor escala, porque son localidades más pequeñas, las que nosotros podemos reconocer, pero de pronto las estaciones del tren pasan a ser centros culturales y bibliotecas, actividades donde se realizan talleres, y que el pueblo las ha apropiado y las reconoce como tales, ¿sí? Bueno, yo que podría hablar del tren, mi abuelo fue ferroviario toda la vida y se dedicaba al telégrafo, entonces bueno, en mi casa es como que el ferrocarril, hablar del ferrocarril era hablar del abuelo, incluso de la vivencia, de los horarios, de llevar las linternas para cuando tenía que pasar el tren y demás. Bueno, y a cada uno, como hablamos ayer con Gustavo y con Nicolás, sobre todo a las generaciones más 35, las cuales hemos visto en movimiento el tren y hemos tenido algún tipo de involucramiento. Entonces, ¿cómo hacer para que las generaciones más pequeñas no pierdan este valor por el patrimonio? Justamente esta puesta en valor de toda esta infraestructura que tuvo una finalidad puntual en un principio, que después en muchos lugares desapareció, dejó de estar, pero no dejar de reconocer que involucró. ¿Sí? ¿Y para mí la base está en que uno no ama lo que no conoce. Así es. Entonces, esta aproximación del trabajo de ustedes, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, llegar a territorio, el tomar contacto con un presidente comuna, con un intendente, con un empresario, con un funcionario, en la medida que no se generan esos puntos de encuentros comunicativos, son todo como arterias sueltas, ¿no? Y es como que este sistema vascular que le da vida a esta idea comienza a palpitar y a transitar de una manera diferente. Redondeando la idea, Marce. Bueno, vamos adelantando un poquito. Miren qué interesante esto. Acá los profes de la Diplo. Ustedes dirán, ¿qué es la ferrocleta? ¿Sí? Chupate esa ferrocleta, ¿eh? Mira. Bueno, en realidad la ferrocleta no es idea nuestra, nosotros fuimos partícipes. Uno de los trabajos finales de las diplomaturas que los estudiantes tienen que hacer para poder aprobar fue esta propuesta de la ferrocleta. Asegúrense que no venga el tren nomás. El autor, no, está todo. El autor, el estudiante González Fernando Nemesio, en la Corte 2017, que fue la primera diplomatura que se dictó en la localidad de La Falda, y participaron la mayoría de los estudiantes del Valle de Punilla, ¿sí? Presentó este proyecto de la ferrocleta. Él propuso, haciendo un poco de historia sobre el ferrocarril y las líneas que iban hasta Cruz del Eje, atravesando las sierras de Córdoba y que ya están obsoletas, este modelo de doble bicicleta para utilizar 1 kilómetro del tramo que atraviesa la localidad de Cosquín. Entonces, él propone este modelo de circulación para poder aprovechar el paisaje, el aire puro, utilizar un medio sustentable. Le robamos al maquinista la zorra y nos empujamos con la zorra, ¿no? Sí, señor. Entonces, en realidad, este proyecto es como que impactó mucho en todos, fue muy interesante la propuesta del estudiante, en los profesores, y siempre que se le pide hacer un proyecto de trabajo final, lo importante es el marco teórico y la justificación del por qué y hacia dónde y qué posibilidad de continuarlo, ¿sí? Fíjense ustedes que este estudiante propuso, su propuesta de valor fue que esta ferrocleta situarla sobre el puente de Cosquín, con la intención de llevar pasajeros de un extremo a otro. ¿Sí? Después, si ustedes quieren, tenemos la autorización del estudiante para compartir el proyecto completo, donde ustedes pueden ver más detalles. Yo acá se lo traje sintetizado. ¿Sí? ¿Cuál es la ambición? Recuperar los tramos del antiguo tren a las sierras, aledaños al puente de Cosquín, esperando recibir turistas y viajeros para asombrarlos con los atractivos naturales con el uso de la ferrocleta. Un invento destinado a usar las vías por medio de 2 bicicletas unidas entre sí, que tienen la capacidad para 4 personas y fiabilidad al andar sobre las vías. Sin duda, esta persona que tiene este emprendimiento ya había organizado, había hecho la articulación también con el sector público para poder utilizar, para limpiar ese kilómetro y poder proponerlo.
¿sí? Entonces, acá tenemos la ferrocleta, ¿sí? Atravesando una parte de la zona de Cosquín. Para los que son de Córdoba saben que es una zona muy bonita de las sierras, aire puro, río, montaña, ¿sí? Entonces acá tenemos sin duda un proyecto sustentable, un proyecto ecológico, un proyecto que habla de desarrollo, de patrimonio, de paisajes, y ellos lo proponen también y sin duda como un proyecto saludable, ¿no? Porque es un medio de transporte. Abandonemos y de la bicicleta disfrutar. fija en casa. Exactamente, y nos subamos a la ferrocleta que nos propone este estudiante y en realidad muy novedoso. Así que bueno, esto era lo que yo tenía para traerles hoy. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.